Hola, les habla la pastora Kelly de Salazar. Y hoy tengo el privilegio de poder llegar a sus corazones y a su hogar a través de estos medios. De verdad, para mí, estar aquí es un gozo porque puedo edificar y ser edificada a través de esta palabra. Y continuando con la serie Alcanzando la Paz, hoy traigo un tema que tiene como título La paz interpersonal en la iglesia. Pero antes de entrar de lleno a este tema, quiero que me acompañen a orar para poner este tiempo delante de la presencia de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda guardar los corazones de todas estas personas que puedan estar ahora mismo conectadas, Señor, a través de este medio. Señor, te pido que la bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hemos venido estudiando sobre la paz y hemos visto también que ya todas las pastoras, esas mujeres poderosas, guerreras, han dado de su testimonio y parte de su vida a través de estas prédicas. Y hemos visto que hemos estado hablando de que Dios es la fuente de paz, ¿verdad? Porque solo Él es la paz genuina. También hemos escuchado de que la paz necesita esfuerzo humano porque debemos trabajar día a día en ella. También hemos escuchado que debemos tener esa paz con nosotros mismos, porque si no tenemos paz con nosotros mismos no podemos tener paz con los demás. También tenemos que tener paz con Dios. Debemos también tener esa paz interpersonal en la familia y hoy mi tema es la paz interpersonal en la iglesia. Amén. Pues bien, Dios compara nuestras vidas con edificación y construcción, el cual deben de estar en un constante crecimiento. Un ejemplo de ello es que cuando un arquitecto va a construir un edificio o va a edificar un edificio, debe de estar constantemente trabajando en ello, debe de estar allí inspeccionando esa obra para que pueda tener ese crecimiento. Amén. De esa manera nosotros también debe suceder en nuestra vida. Debemos estar en esa constante edificación y construcción de la paz en nuestros corazones. Si nosotros no trabajamos en ello, no vamos a tener ese crecimiento y no vamos a poder expresar o que se pueda mirar que nosotros tenemos paz y que la paz se ha construido en nuestros corazones. Amén. La palabra paz proviene del latín pax. Esto quiere decir que es la ausencia de problema, de conflicto, de diferencia, pero también se dice que es un estado sereno del espíritu. Amén. Como cristianos, nosotros tenemos la responsabilidad de construir la paz. La pastora Georgina en una de las prédicas decía que la paz necesita de esfuerzo humano. ¿Por qué de esfuerzo humano? Porque debemos trabajar constantemente en ella. Amén. Cuando Dios construye y edifica en nuestras vidas es para crecimiento. Y entonces, si nosotros decimos que somos cristianos y que tenemos paz en nuestros corazones, entonces debemos sentir que a través de Dios estamos siendo edificados para nuestra construcción de la paz en nuestros corazones. El apóstol Pablo nos lo recuerda en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 19. Y dice, así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo decía estas cosas en aquel tiempo porque había un conflicto sobre la bebida, el que comía o el que bebía. Y Pablo nos enseña un principio muy, muy claro, que en vez de estar provocando problemas, ¿verdad? En vez de estar discutiendo por cosas que no tienen sentido, es mejor esforzarnos para construir la paz y no ser piedra de tropiezo para algunos.
Pablo cuando dice también que debemos seguir esa paz o lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, yo me imagino que cuando uno sigue, uno debe de correr, uno debe de correr para poder alcanzar aquello de lo que nosotros estamos persiguiendo o ese algo de lo que queremos obtener. O sea, es un constante. Si nosotros nos descuidamos en seguir, en dejar de seguir lo que contribuye a la paz, no vamos a tener ese crecimiento del que Pablo nos enseña, de que debemos construir la paz, debemos seguir aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo también nos dice que en vez de estar pasando o perdiendo el tiempo de querer tener nosotros la razón, es mejor hacer todo lo contrario. Debemos seguir aquello que contribuye a la paz, aquello que te manifiesta a estar en paz. Y en esto vamos a hablar un poco de tres frutos del Espíritu Santo. Para nosotros poder manifestar esta paz y contribuir a lo que manifiesta la paz, ¿verdad? Vamos a tener que tener en nuestros corazones lo que es la humildad, la mansedumbre y el amor. Sabemos que la paz es un fruto del Espíritu Santo, pero bien, si tenemos paz y no somos humildes, no está bien. Si tenemos paz y no tenemos amor, no está bien. Todos son uno solo, porque son los frutos del Espíritu Santo y todos deben ir engranados para que pueda funcionar. Amén. De esa manera, cuando estos frutos del Espíritu Santo se generan en nuestras vidas y son visibles en nuestras actitudes a través de lo que nosotros hacemos día a día o a diario, es en ese entonces que nosotros vamos a dejar de adoptar esas actitudes de conflictos y de problemas. Cuando los frutos del Espíritu Santo se revelen a nuestros corazones y nosotros lo pongamos en práctica. Amén. De esa manera entonces tú y yo vamos a dejar de adoptar esas actitudes que a veces decimos, es que yo soy así. No, no eres así. Como cristianos no debemos ser así. Como cristianos debemos primeramente manifestar los frutos del Espíritu Santo, donde está la paz, la mansedumbre, el gozo, la paciencia, la templanza. Y eso nos va a ayudar a fortalecernos más, a poder edificar más la paz, a construir esa paz en nuestros corazones. Y déjenme decirle que cuando esto sucede, que ya nosotros no adoptamos esas actitudes negativas como de conflicto, de diferencia, déjeme decirle que le damos la oportunidad al otro o a la otra persona de que pueda abrirse o que pueda entender nuestro punto de vista. Amén. Es allí donde nosotros podemos ver la mutua edificación. Cuando Pablo habla de que busquemos también la mutua edificación y nosotros damos la oportunidad, ¿verdad?, de que aquella persona pueda ver nuestro punto de vista de otra manera, déjeme decirle que vamos a encontrar ese secreto. Y es un secreto que muchas veces queremos buscarlo en otro lado, pero está a simple vista, que es el secreto, que es Cristo Jesús. Amén. Y es por ello que Pablo enseña este principio, que en lugar de esforzarnos en buscar problemas, en tener la razón, es mejor esforzarnos en construir la paz, en edificar la paz. Amén. Y así no hacer a tropezar a otro. De esta manera nosotros trabajamos en el crecimiento espiritual de los demás. Dios, algo que me impactó mucho es que el reino de Dios no se caracteriza por discusiones, por diferencia, sino por la edificación mutua. En eso se caracteriza el reino de Dios. Nosotros debemos ser edificados y también debemos aprender a edificar. Amén.
El apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Y dice así: así que, lo que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Sabemos que hay muchos hermanos que son débiles y otros que son fuertes en la fe. Pero déjeme decirle que nosotros al débil, si nos creemos fuertes en manifestar o en practicar la paz, déjeme decirle que a los débiles nosotros debemos cuidarlo, debemos nutrirlo, debemos protegerlo a medida que ellos van creciendo en ese conocimiento de poder practicar la paz. Y nosotros, o lo que se considera que son fuertes en practicar la paz, ¿verdad?, deben aún más trabajar en el amor para que así puedan soportar la flaqueza de los débiles y puedan también ellos seguir creciendo en ese amor y en ese fortalecimiento de la paz en sus corazones. La edificación de la paz no es responsabilidad solamente del apóstol, del pastor o del líder. No es solamente de ello. La edificación de la paz es de cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos la responsabilidad de construir la paz. No por ello decimos que muchos venimos y decimos tener paz, pero no tenemos amor. Muchos decimos que tenemos paz, pero demostramos lo contrario. Y déjeme decirle que no hay algo más hermoso que manifestar la paz de Dios como hijo de Dios, como eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo también nos lo recuerda en Mateo, ¿verdad? En Mateo 5:19. Y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, pacificadores serán bienaventurados y serán llamados hijos de Dios. Si usted quiere ser llamado hijo de Dios, sea un pacificador. No necesariamente creemos que somos hijos de Dios porque venimos a la iglesia o porque no sabemos toda la palabra, no. Nosotros debemos tener esa responsabilidad de practicar, y si queremos ser llamados hijos de Dios, debemos practicar esa paz, bien sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde estemos debemos practicar la paz, porque de esa manera vamos a ser llamados hijos de Dios. Y no espere que parta de este mundo para ir a la presencia de Dios y que Dios te diga, eres un hijo mío por ser pacificador. No, Dios nos lo quiere mostrar aquí en la tierra. Cuando nosotros somos pacificadores, las personas que están a nuestro alrededor van a poder evidenciarlo y nos lo van a decir, usted es diferente porque usted manifiesta esa paz. Muchas veces han dicho, usted es una hija de Dios, y uno dice, ¿y por qué dicen eso? Porque tienes algo diferente, porque usted manifiesta esa paz. Entonces, para ser llamado hijo de Dios, debemos ser pacificadores. Dios es un Dios de paz, y como ser Dios ese ejemplo, nosotros como hijos debemos ser ese ejemplo de esa paz que Dios transmite y que Dios manifiesta. No vivamos para agradarnos a nosotros mismos, vivamos para agradar a Dios y al prójimo. Cristo nunca se agradó a sí mismo, jamás. Él nunca se agradó a sí mismo. Pero a veces nosotros queremos ser mejor que Cristo y mejor que Dios. Queremos agradarnos a nosotros mismos. Y no se trata de agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios.
¿Y cómo agradamos a Dios? Cumpliendo su palabra. Y si Él nos dice que debemos ser pacificadores, debemos ser pacificadores. Hermano, amada iglesia, debemos mantener esa paz en nosotros como iglesia. Cristo, quien persiste en querer mantener la razón, siempre va a estar en conflicto, siempre va a estar en problema. Pero déjeme decirle que un espíritu sumiso siempre va a fomentar esa paz. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos estar en esa constante búsqueda de lo que contribuye a la paz. Debemos manifestarla a los que están llegando nuevos y a los que aún están, como lo dice la palabra, aquel que es débil en practicar la fe, también debemos ayudarlos. Amén. Efesios 2, del 14 al 17, nos dice, ¿verdad? Déjeme buscar por acá. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esto lo hizo para formar en ello un solo pueblo, uno solo. De ambos pueblos dice que lo hizo para crear uno solo. Podemos ver que Dios, que Cristo, ¿verdad? Que Él es nuestra paz y que Él abolió que toda la enemistad, que Él rompió con esa barrera que había en aquel tiempo. Y esto lo hizo con los judíos y con los gentiles. Y hizo entre ellos esa paz y reconcilió, ¿verdad? Y lo reconcilió con Dios a través del sacrificio que se hizo en la cruz. Amén. Pablo hace una definición de lo que es verdaderamente la paz. Y la verdadera paz es la unidad. Eso que Él hizo uno solo entre los gentiles y los judíos. Entonces podemos ver que Pablo aquí nos enseña que la verdadera paz es la unidad. Como iglesia nosotros debemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. No puede haber divisiones, porque entonces no podemos decir que somos un mismo cuerpo, porque si estamos unidos debemos permanecer en ello, porque la palabra lo dice que somos un solo cuerpo. Amén. Y otra de las cosas que Pablo manifiesta es que para poder mantener esa unidad, para poder que esa unidad se manifieste o se afiance o perdure hasta la eternidad, pues déjeme decirle que solamente a través de Cristo, a través de cumplir su palabra, de ser obediente, vamos a estar unidos, vamos a permanecer unidos como iglesia, como familia, porque Él lo dice, Él es nuestra paz. Y que de ambos hizo uno solo. Iglesia, nosotros debemos ser uno solo en Cristo. Debemos respetar las opiniones. Debemos respetar las diferencias de los demás. Y enfocarnos en manifestar y en practicar esa paz de la que el Señor nos manda a que debemos tener cada día para con los que están a nuestro alrededor. Debemos ser esas personas pacificadores. Amén. Cuando Dios hace la paz entre personas, déjeme decirle que es una paz genuina, es una paz que es agradable, que no se corrompe, pero siempre y cuando es Dios que manifiesta esa paz.
Amén. Nosotros muchas veces hemos dicho que tenemos paz, sí, que tenemos paz, pero somos irrespetuosos cuando no respetamos las opiniones, cuando no respetamos, no aceptamos las diferencias de las demás personas. Entonces decimos que tenemos paz. No, bien lo dice la palabra de Dios, que cada quien es justo en su propia opinión. Entonces es mejor, en vez de crear un conflicto queriendo poner nuestros argumentos, es mejor manifestar y fortalecerse en construir la paz entre la iglesia. Como iglesia hemos visto que muchas personas se han ido por causa de los argumentos, por causa de nosotros mismos querer imponer nuestras razones, por irrespetar las opiniones de los demás. Entonces, Pablo nos enseña que nosotros debemos practicar esa paz, buscar a lo que contribuye a la paz, y todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación está en los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que somos hijos de Dios, entonces debemos poner en práctica todos estos frutos para que así se pueda evidenciar de que somos hijos de Dios y que somos personas pacificadores. Amén. Cristo no logra la unidad haciendo desaparecer las características raciales. Y mucha gente cree que es mejor poner aparte las demás personas para poder tener paz. Dios no actúa de esa manera. Para nada Dios actúa de esa manera, sino que Él busca en hacer hijos de Dios en hombres y mujeres de todas las naciones. Dios no trata de desechar porque no está, ¿cómo decirle? Porque no está de acuerdo con la opinión del otro. No, más bien Dios los trae y los quiere ser hijo, y no desecharlo. Y muchas veces nosotros, por querer poner nuestras razones, por querer poner aquello que nos hace creer que somos más que los demás, somos piedra de tropiezo para los hermanos. Amén. Entonces Cristo es mejor, como Él lo dice, que Él no hace acepción de personas, Él no desaparece las características raciales, sino que Él trata de sernos hijos a todos. Amén. Y otra cosa que quería decirle, que es súper importante, mantener la paz se necesita de mucho trabajo. Debemos estar constantemente trabajando en la paz. Y eso se debe hacer como un ejercicio. Ahorita está la moda de estar en el gimnasio para ver crecer tanto hombres y mujeres, para ver crecer los cuerpos, ¿verdad? Tienen una disciplina. Nosotros, como hijos de Dios, también debe haber una disciplina. Debe haber esa disciplina de poder que nosotros queramos que cada día mostrar eso que va creciendo en nuestras vidas, que es la paz. Muchos de ellos se ven en el espejo y quieren mostrar su cuerpo, a ver cuánta masa muscular han obtenido. Y yo decía, wow, Señor, así debemos ser como hijos de Dios. Debemos siempre querer mostrar que estamos creciendo en la paz, pero que se puede evidenciar, que no solamente digamos que tenemos paz cuando no la tenemos. No se trata de eso, se trata de ser testimonio, de vivirla. De eso se trata la paz. Amén. Para finalizar, quiero dejarle 3 puntos importantes. El primer punto es, debemos mantener la paz o una buena relación con nuestro prójimo. Nosotros debemos practicar la paz cada día con nuestro prójimo y no poner nuestros criterios, porque cuando nosotros ponemos nuestro criterio, siempre vamos a estar en conflicto.
Cuando nosotros practicamos la paz, ¿verdad? Y manifestamos los frutos del Espíritu Santo, de esa manera es allí donde nosotros vamos a evidenciar o nos vamos a dar cuenta de que Cristo está trabajando en todas las áreas de nuestras vidas. Otro punto que quiero dejarle es que debemos ser pacificadores. Si buscamos de querer poner nuestros argumentos, siempre vamos a estar en conflicto, ya se lo dije en la primera, ¿verdad? Pero es mejor ser pacificadores, hermano, para poder ser llamados hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, practique la paz en la iglesia, en los hermanos en la fe. Amén. Permanecer en los criterios de Cristo es muy importante, porque cuando permanecemos en los criterios de Cristo, ¿sí? Hacemos lo correcto, manifestamos esa paz y las pequeñas diferencias desaparecen. No nos enfoquemos en esas pequeñas diferencias, porque déjenme decirles que las pequeñas diferencias nos hacen olvidar de que en Cristo somos uno solo, somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, amén, somos una familia. Es por ello que hoy quiero que entiendas que practicar la paz es importante, que necesita de esfuerzo humano para poder que ella crezca en nuestros corazones. Hermano, si usted quiere ser llamado un hijo de Dios, sea un pacificador. Busque aquello que contribuye a la paz, aquello que te lleva a la mutua edificación, que es estar unido en Cristo, que es estar unido en la iglesia, que es estar unido como hermano. Olvídese de los argumentos, olvídese de sus razones, porque no sirven. En Cristo no funciona. En Cristo funciona que nosotros debemos poner en práctica su palabra. Debemos ser testimonio de ella. Amén. Recuerde que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, si decimos que somos hijos y que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces debemos de ser portadores de la paz. Amén. Hoy este tema para mí es muy importante, porque muchas veces a mí me pasaba, sí, decimos que tenemos paz, pero basta que suceda una gran diferencia como hermanos, como familia, ¿verdad? A veces ni tenía paz con uno mismo, conmigo misma, pero aprendí y cada día sigo aprendiendo en manifestar, en trabajar en esa paz de la que Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esa paz. Amén. Entonces, para finalizar, como ya les dije los 3 puntos, quiero que atesoren en su corazón esta palabra. Sean pacificadores, hermano. No busquen los argumentos, porque solo el reino de Dios se caracteriza, como se lo dije al principio, se caracteriza por estar unido, no por las diferencias que pueda haber entre nosotros como hermanos. Ayudemos al débil en la paz. Ayudémoslos. No porque nos creamos que tengamos más tiempo en Cristo, no las creemos todas. No seamos piedra de tropiezo, hermano. Amén. Esta era la palabra que hoy quería traerle, que hoy quería exponerle. Sé que es muy corta, pero quería que fuera precisa. Quería que usted pudiera entender lo que significa practicar la paz, lo que Cristo quiere que nosotros hagamos con su palabra, ponerla en práctica. Amén. Voy a orar, quiero que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por cada persona que nos está mirando, Señor. Padre, que ellos puedan ser portadores, Señor, de la paz, que puedan ser pacificadores, Señor, que puedan ser llamados hijos tuyos, Señor, en cuanto ellos practiquen la paz. Señor, que siempre busquen
que siempre busquen aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación, Señor. Que puedan entender, Padre eterno, que solamente es Cristo quien lleva esa verdadera paz en la unidad de la iglesia. Que en Él solamente podemos estar firmes en esa paz que es Cristo. Señor, gracias porque Él es nuestra paz, Señor, porque Él no hace uno solo, Señor, porque Él no hace una sola iglesia, un solo cuerpo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, Dios te bendiga. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.